Ay, acá traje unos obsequios. Yo tengo obsequios. Eso fue parte de la congregación. Esto es tan costoso que traje. Estos sí son míos. Los compré yo con la plata de mí. Con la plata de mí. Con la plata de mí. ¿Listo? Acá. Listo. Bien. Ah, no. Está bien. Está bien esto. Listo. Abierta nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo número 73. Deje ahí una marquita, coloque ahí un separador, algo. No es la única cita o el único pasaje de la Escritura que vamos a estar viendo la mañana de hoy. Aún no es el mediodía, podemos hablar todavía de la mañana de hoy. ¿Listo? Téngalo ahí listo y oremos. Padre Santo, en presencia tuya estamos en esta mañana, agradeciéndote por la vida, agradeciéndote por la salud, por el hogar, por la familia. Pese a todas las dificultades que existan en nuestra vida, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y por esa misericordia tuya estamos hoy en presencia tuya la mañana de hoy. Pudiéramos estar en otra parte, tal vez haciendo ejercicio, reunidos con una amistad, con una persona, con un familiar, de compras, porque es el mes de diciembre y la gente corre de aquí para allá, Señor, en un afán, en un desenfreno, en un consumismo, en un materialismo, pero no así el pueblo tuyo. El pueblo tuyo tiene como prioridad estar en la casa de Dios el día santo del Señor, no solamente para escuchar la palabra, una palabra que sana, una palabra que transforma, que educa, que instruye, que nos da libertad, que nos da confianza, que nos da esperanza, sino también para adorar y alabar tu santo nombre con esas canciones hermosas, para saludarnos con los hermanos, con los amigos, para relacionarnos y tener compañerismo y comunión con el resto de la familia de Dios. Y también, Padre, abrimos nuestro corazón en esta hora para recibir tu palabra, Dios. Que tu palabra, Señor, traiga renovación mental, física a nosotros, renovación espiritual, Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz. Te doy muchas gracias porque aún tu palabra dice que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso háblanos una vez más, conforme a tu voluntad y a tu propósito, y utilízame a mí nuevamente para ser un instrumento de bendición para todas estas personas, para los hermanos, los amigos y para todos los acá presentes. Te lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento, por favor. Tome su asiento. Dejamos ya atrás, hace 15 días, la enseñanza acerca de el dinero, de las posesiones. Que Dios quiera que usted haya sido receptivo a toda esa enseñanza, una serie que duró casi 7 semanas, ¿sí? Y que usted haya aplicado a su vida, es decir, obedecido lo que allí Dios nos enseñaba. Pero hace 8 días iniciamos una nueva serie. ¿Y cómo se llamaba esa serie que iniciamos? ¿O cómo se llama más bien esa serie que iniciamos hace 8 días? Razones por las cuales las personas que se alejan de Dios. Esa fue una serie. Antes de la introducción, ¿cuántos se acuerdan de uno de los, sin mirar sus apuntes, uno de los 3 puntos que tocamos hace 8 días en este mismo lugar? ¿Cuál fue el primero? La primera razón, por el pecado. ¿Quién dijo por acá primero? Venga, Miguelito, por favor. No miró sus apuntes, ¿cierto que no? Si no los miró, venga por su obsequio. Rápidamente, por favor. El segundo punto, con mucho cariño, la falta de disciplina. Yumarita, sí es eso. ¿Alguien dijo antes de Yumara falta de disciplina? No leíste tus apuntes, ¿cierto que no? Tu obsequio de parte de este pechito para tu pechito. ¿Listo? Y el tercer punto. Dinero. Dinero. Eliana. ¿Qué influencia? Uy. Lo que influencia.
No, ¿cómo dijiste tú? Es lo que tú estás diciendo. Bien, ven para acá. ¿Cuál es tu nombre? Miriam. Miriam, sí, las malas influencias, un amigo, un familiar, un predicador. Recuerde que existen los verdaderos siervos de Dios y existen los falsos siervos de Dios. A ellos no debemos ni podemos escuchar porque nos pueden hacer desviar. Bien, entonces esas fueron las 3 razones, pero hoy vamos a ver 3 razones más. Muy delicado esto. Usted debería prestar toda su atención a lo que Dios esta mañana va a hablar a su corazón, porque Dios no quiere darnos información solamente. Él quiere informarnos, pero la finalidad de Dios por medio de su palabra y de su Santo Espíritu es la transformación integral de nuestras vidas. Mira, era el año de 1999 en el barrio Olarte, aquí en Bogotá, porque estamos en Soacha. Allí había una pareja, ¿sí?, que se amaban mucho. ¡Oh, se amaban tremendamente! Eran el uno para el otro. Y entonces ellos se gustaban tanto que se fueron a vivir. No debieron haber hecho, pero se fueron a vivir. Y llegaron a un lugar a pagar arriendo. Donde llegaron a pagar arriendo, esa señora era muy amable. Era una señora que tenía en el barrio Olarte, que esas casas son inmensas. Los lotes son de 6, ¿por cuánto? Por 12. Hay casas de esas que tienen hasta 6 y 7 apartamentos. Pero ese varón, ese hombre, soy yo, ¿sí? Y me fui a vivir con mi esposa, la que unos meses después, con la cual contraje matrimonio. Lo que le quiero decir es que nosotros llegamos allí y doña Carolina, la arrendataria, la dueña de toda esa casa, una señora muy humilde, muy sencilla, muy amable, muy especial, ella se enteró de que yo estaba empezando a asistir a la iglesia cristiana Onoma, que estaba empezando a reunirme con cristianos, a leer la Biblia, a hacer oración y a enseñar la palabra. Ella se enteró, no sé cómo, pero ella se enteró. Y esas palabras no se me olvidan nunca. Ella me dijo: lo más importante que usted está haciendo y hará por el resto de su vida será entregarse a Dios y vivir para Dios. Y ella no era cristiana. Ella me estaba felicitando a mí, sin ser cristiana, sin ser conocedora de Dios, porque yo había entregado mi vida al Señor y me había acercado a Él y ahora estaba en los caminos del Señor. ¿Por qué le cuento esto? Porque lo contrario es lo que usted y yo no debemos hacer jamás: alejarnos jamás de Dios ni de su favorable presencia. Así como Carolina me felicitó a mí, esa señora, ¿sí? Yo no volví a saber de ella después de que nos fuimos de esa casa. Dios quiera y ella haya conocido también a Dios nuestro Señor. Y ella me felicitó por haberme acercado a Dios. Lo peor que puede hacer cualquier persona es alejarse de Dios, es darle la espalda a Jesucristo, es escupir el rostro santo del autor de la vida, que es Cristo Salvador. Por eso estamos en Navidad no celebrando a Papá Noel, no estamos celebrando a las luces, a todo el esplendor de los centros comerciales, de las grandes ciudades en el mundo. No, la razón de la Navidad es Cristo Jesús. Él es el Señor de la creación y quien ha traído salvación a su vida y también a la mía. Pero lo más tonto que puede hacer cualquier persona, lo más estúpido, lo más necio, lo más terco, es alejarse de Dios y darle la espalda al Señor, que le dio la vida y entregó su vida a cambio de nuestra liberación del infierno. Por eso debemos considerar atentamente cada uno de nosotros, los que estamos aquí la mañana de hoy, a considerar seriamente, regresa, las razones por las cuales nunca deberíamos ni siquiera pensar o intentar alejarnos de Dios. Y no es dejar de asistir a la iglesia, porque podemos estar en la iglesia y nuestro corazón
lejos del Señor. Venimos acá, cantamos, oramos, nos saludamos de una manera efusiva, especial. Bendición va, bendición viene, pero en la casa, en el trabajo o cuando nadie nos ve, nos portamos como unos demonios que detestan a Dios. Los demonios detestan a Dios, pero usted y yo amamos al Señor de la vida. Por Él estamos aquí, por Él tenemos un hogar, una familia, un trabajo, salud. Todo lo que usted tiene y todo lo que usted es gracias a Dios. ¿Cómo nosotros siquiera pensar en alejarnos? ¿Cómo siquiera pensar en alejarnos de una persona tan maravillosa, que nos tiene tanta paciencia, que nos enseña cosas tan lindas para ser buenos hombres, buenos esposos, buenos hombres, esposos y padres, buenas esposas, madres? Todo eso nos lo enseña el Señor. Pero hay personas que no solamente en diciembre, cuando es el mes de parranda y animación, se apartan de Dios, prenden las velas a la Virgen. La noche buena se emborrachan, dicen groserías, bailan temas tan ofensivos a Dios. Se van a bailar ese 24 de diciembre, la noche en la cual estamos conmemorando y celebrando el nacimiento del divino niño, del santo Hijo de Dios, que se encarnó y vino a darnos salvación y vida eterna. Borrachos, groseros, marihuana va, marihuana viene, un porro, otro porro, fornicación. Ese día los hombres casados van a saludar a esa mujer con la cual durante el año estuvieron hablándose en temas románticos, y los temas románticos solamente son para la esposa. No se puede tener amigos especiales siendo casados. No se puede tener amigas especiales siendo casados, o amigos especiales siendo casadas. La noche buena, ese día se van a ver un montón de cosas horribles y terribles, y todo eso apuntando a alejarse y apartarse de Dios. ¿Alguna vez has sentido tú que te alejas de Dios aún sin darte cuenta? Dejas de orar, dejas de leer la palabra de Dios, que el mismo Salmo nos dice: y en su ley meditas de día y de noche. ¿Ha pasado un día, 2 días, una semana que tú no coges la Biblia para nada? Esos son síntomas de alejamiento de Dios, aunque eso lo vimos hace 8 días. Entonces no profundicemos en algo que ya el Señor nos dejó claro, ¿de acuerdo? ¿Has sentido tú que a veces las circunstancias, las distracciones o aún nuestras propias decisiones nos pueden llevar a un enfriamiento, o nos están llevando a un enfriamiento espiritual, a una falta de comunión con Dios o de consagración al Señor? Son síntomas delicados, pero hoy vamos a explorar algunas de las razones claves, hermanos y amigos. Algunas de las razones claves. Si el tiempo me alcanza, abordaré las 3. Si el tiempo me alcanza, abordaré las 3. Pero no quiero ir con afán, y no necesitamos ir con afán en algo que es primordial, crucial para esta vida presente y para la eternidad también. ¿Me permiten? Porque a partir de este momento vamos a mirar acerca de las pruebas del mundo y de la gente. Vamos a ver las 3 razones. Las pruebas, las dolorosas pruebas pueden ser una razón. La segunda, las distracciones del mundo. El mundo y sus distracciones, los deleites, ¿sí? Y la gente, cómo la gente desilusiona a las personas para que ellos se alejen de Dios, de la iglesia, del ministerio, pierdan ese interés por lo espiritual y terminen quién sabe en dónde y haciendo quién sabe qué tipo de cosas. Con mi esposa hace algún tiempo también veíamos ese canal Investigación Discovery. Eso es en cable, por cable.
es un tema de crímenes, de cosas horribles, donde no por casualidad, muchos de esos crímenes eran cometidos por personas que mataban a su papá, a su mamá, a sus hijos. De verdad, ese canal lo veíamos, y todavía veo algunas veces en partes de esos episodios. Eran cometidos esos crímenes por personas que habían estado en la iglesia. Entonces usted y yo no digamos, de esa agua no beberemos, no llegaremos a estar tan lejos de Dios, apartados de Él, dándole la espalda, porque el que se piense o el que crea estar firme, mire que no caiga. Vamos a ver acerca de las pruebas del mundo y la desilusión de las personas, cómo se pueden constituir como en barreras, como en obstáculos, en impedimentos para nosotros estar consagrados a Dios y cerca de Él, y que si no enfrentamos esas barreras, esos obstáculos, con la ayuda de Dios, pueden afectar nuestra relación con Él. Pero en su gracia, Dios ha dispuesto una salida, una solución. Entonces, aunque vamos a estar hablando de las razones, también vamos a hablar del remedio a esas situaciones. Y al aplicar lo que nosotros vamos a aprender hoy, vamos a ver cómo se restaura nuestra relación con Dios, nuestro compañerismo con el Señor, nuestra buena relación con Dios, porque Él no se merece menos, Él no se merece un desprecio. ¿Cómo se siente usted cuando le desprecian? Cuando lo tratan en poco, cuando no le dan importancia a lo que ustedes como persona o ha hecho por las personas. ¿Cómo se siente? Es un golpe bajo, ¿cierto? Y ninguno acá queremos ni necesitamos darle un golpe bajo a Dios nuestro Señor. En primer lugar, gracias María José, las dolorosas pruebas. Tenemos allí el Salmo 73, que dice, versículo 2 y versículo 3. Dice el salmista, y su nombre es Asaf: en cuanto a mí, casi se deslizaron, ¿qué? Mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los malos. Ahí el punto central era que él casi cae, no cayó por gracias a Dios, por la gracia de Dios él no cayó, por poco resbala y cae porque él tuvo ¿qué? Envidia. Mire, la envidia te lleva a ver las apariencias de las cosas y aún de las personas, pero no la realidad en sí misma. Asaf era un siervo de Dios. Escribió de los 150 salmos, 12 de ellos. Siervo de Dios, líder de la alabanza en el tiempo, cuando estaba el tiempo de la monarquía, de los reyes. Allí él fue contemporáneo con el rey David. Era un hijo verdadero de Dios. Era un siervo de Dios en la casa de Dios. Él dirigía a los que cantaban e interpretaban instrumentos de música para la adoración de Dios, nuestro Creador. Pero en un momento de su vida tiene una lucha interior, una prueba muy difícil, una prueba que le causaba angustia, desespero y muchísimo dolor en su alma. Pero era hijo verdadero de Dios. ¿Por qué sentir envidia? Porque así somos los seres humanos, envidiosos. Nos da celos de otras cosas y de otras personas. Aquel tiene, aquella tiene, aquel viajó, aquella viajó, este compró, este hizo. Y yo que tanto sirvo a Dios, que voy los viernes, que ya hice todo el curso de crecimiento espiritual en la iglesia, que asisto a la iglesia, que doy mi ofrenda sin faltar, me va como los perros en misa. Yo no sé cómo le va a los perros en misa, ¿usted sabe? ¿Cómo le va mal? Pero ¿cómo mal? Lo sacan a patadas. ¡Pobre perrito! Si es como un hijo.
La mayoría acá tienen mascotas, ¿cierto que sí? Por eso no puedo decir nada de los perritos. Y nunca voy a hablar mal de esos seres sin estar presentes. Pero él se sintió abrumado por la prosperidad de los impíos y generó en el corazón de él una prueba dolorosa, que fue envidia, que fue celos, y peor, de los impíos. Uno pudiera tener de pronto celos de otro siervo de Dios, ¿sí? Porque tiene más dones, o el don es mucho más. No. Envidia ni celos de nadie. Por eso mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y a Abel lo mató su hermano por celos y envidia. Pero aquí la cuestión es que las pruebas dolorosas nos pueden hacer sentir que todo es injusto. Y aun que Dios es injusto, y que aquellos que no siguen a Dios prosperan, mientras nosotros estamos sufriendo una enfermedad, un diagnóstico terminal, el desempleo, no alcanza el dinero que nos pagan en la empresa, los clientes se han ido retirando, se han cambiado para otra gente, y cada vez más la economía más bajita, más disminuida, más poquita, hijos en rebeldía, matrimonios en crisis. Y como aquel que no va a la iglesia, su hogar es perfecto. Apariencia. No todos los hogares, he dicho, más bien, ningún hogar es perfecto, pero usted, crisis con sus hijos, problemas, dificultad, sus hijos no le hablan. Usted le ha prodigado cariño, amor, apoyo a sus hijos, nunca la llaman, no se manifiestan nunca con nada. El día del cumpleaños lo felicitó toda la comunidad de crecimiento cristiano, menos su hijo y su hija. Eso es una prueba, eso duele. Los primeros que tienen que estar felicitando y agradeciendo a Dios por la vida de alguien que cumple años o esto, la familia. Somos los que primeros tenemos que estar allí. Pero aunque usted atraviese cualquier tipo de crisis o de prueba, tenga una cosa presente: Dios tiene siempre cuidado de usted. Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Él no nos desampara, ni de noche ni de día. Él está con nosotros, nos ama, se preocupa, se interesa. Él se desvive por darnos a nosotros buena calidad de vida y por proveernos, como dijimos ahorita, de salvación, de vida eterna. O sea, Dios no se merece nuestro rechazo, porque lo único que hace es prodigarnos amor, bondad, misericordia, compasión, cuidado, protección. Usted este año puede haber muerto, alejado de Dios, irse para el infierno, pero Dios en su misericordia quiso salvarlo, restaurarlo, tenerlo cerca. Por eso lo ha traído esta mañana a este lugar, porque le ama, y no le ama de cualquier manera. Le ama de una manera profunda, extrema, ilimitada. Así es Dios. Pero en el momento de la prueba podemos pensar que Dios es injusto. ¿Cómo sanó a mi vecina del cáncer si estaba en etapa 5 y yo que estoy en etapa 1? Esto va de mal en peor. De mal en peor, mi enfermedad, mi salud, me debilito, estoy a punto de partir de esta tierra y Dios se ha olvidado de mí. No, Dios no se olvida de nosotros. Cuando pasamos por tribulaciones, es natural sentir que Dios está actuando que Dios no está actuando como esperamos. Pero recuerde lo que dice la palabra del Señor en Isaías 55, que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los caminos de Dios que los caminos nuestros. Mira, las pruebas pueden fortalecer nuestra fe. Y de hecho el propósito de esta prédica, esta enseñanza, es que usted se fortalezca en Dios, se acerque más a Dios, viva para el Señor, respire con Dios, viva para la honra y gloria del Salvador, y no permita que esa prueba
sea mayor que la bondad, misericordia y compasión que Dios le demuestra a usted y a mí cada día, cada mañana. Debemos mantener nuestra mirada puesta en su fidelidad y en sus promesas. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice: no nos cansemos pues, habla de rendirse, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo recogeremos si no desmayamos. Pero también en Romanos capítulo 8, donde dice: ¿qué pues haremos? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿La tribulación o la angustia o la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Nada nos podrá a nosotros separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y termina diciendo ese pasaje en Romanos 8: antes, en medio de todas estas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores. Usted y yo, en medio de las pruebas, tenemos que tener en mente y sobre todo en el corazón que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Segunda razón por lo que las personas terminan alejándose de Dios, Filipenses capítulo 3 versículo 18 y 19. Ya en un momento regresamos a los salmos, pero aquí en Filipenses, en el capítulo 3, no pierda el Salmo 73, que cuando estemos desarrollando este segundo punto, vamos a ir un momentito a ese salmo, al Salmo de Asaf, cantor de Israel, salmista, capítulo 3, versículo 18 y 19. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo de Dios, nos escribió esto para nosotros, porque es una carta. Filipenses es una carta, y es una carta muy especial, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo que llorando. Mira el impacto en la vida del apóstol Pablo y del corazón de él, lo que va a relatar a continuación: que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es ¿qué? Cuyo Dios es ¿qué? Léalo: el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta imagen nos muestra todo lo que es lo atractivo del mundo, la atracción del mundo, todos los placeres, el entretenimiento malsano. Hay entretenimiento bueno, saludable, positivo, que edifique, que construye a las personas, como una conversación en familia con los hijos, un juego ahí en la sala. Hay muchos juegos, pero hay entretenimiento, y la mayoría del entretenimiento que existe actualmente en el mundo es perjudicial para la salud del cristiano. Fui esta semana yo a ver la película de La Roca. ¿Cómo se llama él? El protagonista de La Roca. El nombre. Swain. ¿Cómo es? Es que no sé pronunciarlo. Los que ven cine. Bueno, están dando la película donde secuestran a Papá Noel. Esa está en cartelera. Y demonios aparecían en una película que es para niños. Muchos demonios y mucha simbología satánica. Nosotros, los que hemos alcanzado un nivel espiritual de entendimiento de la palabra, nos damos cuenta detrás de las cosas, la decoración, la luminaria, muchas cosas, nos damos cuenta de la simbología. Y una película que es para niños, ¿sí?, que habla de la Navidad, con toda esa simbología y toda esos demonios ahí. Y yo le dije a mi esposa: vámonos, y nos salimos. Porque cuando usted, el Espíritu Santo, le diga: salga de ahí, huya, salga corriendo, hágalo ahí mismo. No espere, salga corriendo. Huya de un lugar, de una situación o de una persona que le está trayendo problemas a su vida y a su relación con Dios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo vamos a hacer. Propóngase, porque eso es bueno. Pero aquí nos hablan
de la atracción del mundo. Me encontré esta semana con una persona en mi trabajo y ella me dijo, una señora, una mujer cristiana, consagrada a Dios, ¿sí? Líder de la iglesia, y me dijo, Diosito, yo estoy tan triste, tan abrumada, yo veo los cristianos de esta y de otras iglesias bailando, fumando, emborrachándose. Ella me dijo, casi que llora, contándome esas cosas, que no me preguntaban por qué, pero ella echó de ver que ya nosotros de la iglesia nos parecemos mucho a las personas que no son creyentes, que no son cristianos, y siempre debe haber una diferencia. Nosotros no somos gente rara, somos gente especial, lo dice Malaquías capítulo 4, especial tesoro. Y ella me decía, se emborrachan, bailan, y hasta llegó a decir, y bailan, dice, que el argumento es porque estoy bailando con mi esposa, o estoy bailando con mi esposo, decía ella, porque sus sentidos espirituales son mucho más agudos, que ella le veía eso lo grave, y es verdad. ¿Cómo nosotros vamos a terminar pareciéndonos a las personas que no son creyentes? Y en vez de imitar al Señor Jesucristo, imitándoles a esas personas. El apóstol Pablo habla aquí de personas que una vez fueron parte de la comunidad cristiana, pero ellos se habían desviado. Versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son como enemigos de Cristo. Imagínense, Jesús era un amigo de pecadores para traerlos al arrepentimiento, y estas personas se habían convertido en enemigos de Dios, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ya vamos a ver cuál es el vientre, o a qué se refiere más bien esa palabra, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esas personas son descritas como enemigos del Señor Jesús. El pecado principal de ellos es que habían puesto su enfoque y su confianza en los placeres terrenales, en los placeres temporáneos. El vientre simboliza la satisfacción, es decir, el placer que encuentran las personas, aún personas que vienen a la iglesia y aún personas que son cristianas, sacan placer, gusto, se divierten en las cosas que son para su perdición, para su ruina, su quebranto. Y el mal ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Miren, las personas no nos dicen a nosotros, pero ellos se dan cuenta que venimos a la iglesia, que predicamos la palabra de Dios, que servimos en un ministerio, y aún así hacemos cosas detestables. Y los hijos que deberían recibir un legado, una herencia bendita, están recibiendo una herencia maldita, que les arruinará en este tiempo presente y los puede conducir al castigo y la condenación eterna. ¿Ven el alcance de nosotros? La diversión, el entretenimiento. Allí ellas se están divirtiendo, pero luego la promiscuidad, luego el hotel, el motel, luego a enredarse con un hombre casado y con otro, y no solamente mujeres, hombres también. Yo me muevo diariamente en mi trabajo entre muchas personas, miles de personas en mi lugar de trabajo. Ellos son muy deshonestos, andan con una mujer que no es su esposa, son placeres, egoístas, eso es lo terrenal. Mire, su gloria, su vergüenza, porque lo que antes podían considerar honorable es algo de lo que ahorita deberían estar muy avergonzados las personas. El deseo por el mundo y sus placeres puede desviar nuestro corazón de Dios. Es importante reflexionar sobre lo que estamos poniendo como prioridad en nuestra vida. ¿Estamos buscando acaso placeres temporales?
Este mes de diciembre es de mucho materialismo, de mucho consumismo. Las personas se van a endeudar de una manera tan estúpida y dejan de usar ese dinero para cosas que verdaderamente son muy importantes, por la apariencia, por demostrar lo que no son. Se endeudan, cometen, no solamente en diciembre, todo el año. O sea, el cristiano no vive de apariencias. El cristiano, la cristiana, no somos hipócritas. Mire, el salmista Asaf, regrese por favor al Salmo 73. Le pedí el favor que dejara una marca ahí porque íbamos a regresar. Era un hombre íntegro, pero la Escritura no ocultó sus defectos o aún sus pecados, el pecado de la envidia. ¿Cierto que no? Nosotros somos pecadores, pero nos esforzamos por hacer cada día lo que es la voluntad de Dios. Pero ¿qué más son esa atracción del mundo? Lo encontramos en el Salmo 73, el versículo 27. Mire lo que puede sucederle a usted y lo que ya le ha pasado a muchísimas personas que han pisado los atrios de la casa de Dios y se alejaron de Dios. Le dieron la espalda al Señor Jesús. Versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué? Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y una manera, la segunda manera que estamos mirando de apartarnos de Dios o apartarse de Dios, es la atracción del mundo, el entretenimiento, la diversión, los placeres mundanos terrenales, lo cual son un problema. Y en el versículo 10, escuche con atención, usted que ha pensado o ha intentado apartarse de Dios, mire lo que puede pasarle. Versículo 10 del Salmo 73. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Suena como algo bueno, algo deseable. No, son las aguas del pecado, son las aguas de la maldad. Como no quisieron lo bueno de Dios, Dios los hace volver a ellos para destruirlos, para arruinarlos, no porque sea el plan de Dios, sino porque ellos, por sus propias decisiones, por su terquedad, atraerán ese designio para ellos, esas aguas en abundancia, las aguas asquerosas, putrefactas del pecado y sus consecuencias. Apartarse de Dios es algo inimaginable para un cristiano. Viva en la presencia de Dios. Ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y no piense ni en diciembre ni nunca por el resto de su vida apartarse o alejarse de Dios. Sus hijos lo están viendo, sus compañeras de trabajo la ven, su papá y su mamá saben, aunque no estén con usted, saben de sus andanzas. El último punto que vamos a ver es la desilusión de la gente. Capítulo número 146 del libro de los Salmos, y con esta nos despedimos. Salmo 146. El equipo de alabanza se va listando, por favor. ¿Estoy bien de tiempo? No, alabanza tiene su multiplicar. Salmo 146. Salmo 146, versículo 3. La desilusión con las personas, con la gente. Puede ser de él hacia ella, desilusionado él de ella o ella de él. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Que no solamente los hombres desilusionamos a las mujeres, las defraudamos, sino que a veces las mujeres defraudan y desilusionan a los hombres. Tanto los unos como los otros somos pecadores. Ofendemos y defraudamos.
Salmo 146, versículo 3. No confiéis en los príncipes, o sea, la gente importante, los líderes, la gente que tiene reputación, ¿sí? Podríamos llamar, ni en hijo de hombre, porque no hay en él ¿qué? Salvación. La desilusión de las personas puede ser otra barrera, aparte de las pruebas dolorosas, aparte de la atracción del mundo, ¿sí? De los placeres mundanos. La desilusión con las personas puede ser otra más de las razones más comunes que existen por las cuales las personas se alejan de Dios y de la iglesia. No es casualidad, ayer por la noche hablé con varias personas, estaba haciendo un experimento social, ¿sí? Hice varias preguntas, ninguna persona se llevó el premio. Tenía premio para... acá quedaron otros dos super bobos. Esa persona no vino hace 8 días a la iglesia por un inconveniente que tuvo con otra persona en la congregación. No fue buena decisión. Es una pésima decisión yo dejar de estar en la presencia de Dios, Patricia, por algo que sucedió con alguien de acá. Ni siquiera un líder. El hermano William, siervo de Dios, pastor de jóvenes. La gloria es para Dios. En los 17 años que yo llevo en esta iglesia, he escuchado no solamente de él cosas que no están de acuerdo. La crítica es para todos los que servimos. ¿Usted me puede criticar a mí? Sí me importa. Pero de él también han dicho cosas. Seguimos siendo los grandes amigos, los buenos amigos, y no voy a llorar. Pero de él han dicho cosas. Y de la esposa, ¡ay, no, Dios mío! Nada que digan de usted, ni el pastor, ni de nadie aquí, jamás ha afectado ni afectará nunca mi amor por Dios, mi fidelidad a Cristo, mi obediencia a la palabra, mi consagración al Señor. Yo vivo para Cristo y vivo para transmitir la palabra de Dios en medio de las desilusiones que me causen las personas. Y tenga en cuenta que muchas veces de lo que digan de usted o de otras personas no es tal cosa. Exageramos, tendemos a distorsionar la situación, el evento, el acontecimiento, ¿sí? Pero la desilusión de las personas puede ser una de las razones más comunes por las cuales las personas se alejan de Dios. Llevo 17 años en Comunidad de Crecimiento Cristiano y sigue siendo mi iglesia, mi casa, mi familia, aun a pesar de lo que yo vea que no está bien, que no escuche, que no se debe haber escuchado. El pastor desde el púlpito a veces ha dicho cosas porque ningún predicador es infalible. La palabra de Dios sí es infalible. No se equivoca, no falla, no tiene ningún error. Pero los predicadores todos nos equivocamos, todos. Pero nunca se vaya de una iglesia, de esta congregación, por algo que sucedió con alguien. Pero los he visto irse. Y ¿sabe? Dios hizo volver a su pueblo y le dio de las aguas putrefactas, asquerosas, repugnantes de la maldad que había en sus corazones, y porque pusieron su mirada en las personas. ¿En quién deben estar puestos nuestros ojos? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? En Jesús, en Él. Y podemos confiar en las personas hasta cierto punto. Le pregunto, cuando usted va al médico, ¿va con desconfianza? No. Usted va confiando en que Él le va a diagnosticar bien y le va a formular un tratamiento, ¿sí? Recomendar un tratamiento. Cuando llevamos la moto o el carro al mecánico, ¿vamos con desconfianza? Sí. No, bueno, sí, este chino. Confiamos en que ese profesional, esa persona calificada, cuando traemos una persona a la casa, un fontanero, un eléctrico, Miguelito, tú trabajas en electricidad, las personas confían en que tú le vas a hacer un buen trabajo, que le vas a cobrar lo justo y van a quedar satisfechos, ¿cierto? Pero acá esta confianza, el versículo 3, no confíes en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Es una confianza extrema, es algo como ciego. Yo confío en ese hombre, en mi esposo, en mi esposa, ciegamente. No, todos fallamos, todos cometemos errores, pero cuando depositamos nuestra confianza en los demás,
Podemos ser heridos y defraudados, como el día que la esposa se enteró que su esposo, con el cual fue al altar, dijo: sí, te voy a respetar, lo encontró conversando con otra o con otras. Eso defrauda, eso hiere, eso lastima, eso rompe muchas cosas en el corazón de la mujer, pero también rompe muchas cosas en el corazón de los hombres. Usted ha escuchado de hombres que se suicidaron por la traición de su novia o de su esposa. Jamás piensa en suicidarse, pero eso pasa, eso pasa, eso pasa. Tristemente, este es un mundo caído. Esto es un mundo caído. El cielo y el reino de Dios es algo perfecto, pero esto es un mundo caído, imperfecto, donde las personas desilusionan a los demás, los defraudan, los engañan, le dan la espalda, le mienten, lo engañan, le dan la puñalada que, y lo más horrible es que alguien en quien uno confiaba le haga un daño, una maldad, se burle de uno o lo humillen a uno. Eso duele en el alma. Y restaurar eso es posible, pero tarda casi que toda la vida. Restaurar una relación rota, sea esposo, de compañeros de trabajo, líderes espirituales hacia los consiervos, eso tarda. Quiero terminar diciendo lo que dice la palabra del Señor, que mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. ¿Por qué? Porque este versículo está enfatizando la prioridad, no, más bien la importancia de confiar en Dios por encima de la confianza en las personas. Podemos encontrar consuelo en el Señor, podemos encontrar dirección, guía, restauración en el Señor. Entonces hemos visto 3 puntos. El primero de ellos, las pruebas dolorosas, una barrera, un impedimento por el cual las personas se alejan, ¿sí? Una enfermedad, el desempleo, ora y no reciben lo que están pidiendo en esa oración, se afligen, tienen envidia de lo que otros están recibiendo y él o ella todavía no recibe eso. Error. Esa no es razón para usted y yo alejarnos de Dios, de su favorable presencia. En segundo lugar, la distracción del mundo. No solamente en diciembre, a lo largo del año tenemos personas a nuestro alrededor que nos invitan a hacer cosas o a estar con ellos en lugares que no corresponden a un hijo de Dios. ¿Sí? Cuidado con eso. Alerta. Hacia las distracciones. Mantenemos alejados, tomamos distancia más bien de esas cosas. Y en cuanto a la desilusión de las personas, es normal, todos fallamos, todos nos equivocamos. Hoy vamos a ponernos sobre nuestros pies. María José.